autorización del doctor Einar Ramos Álvarez en calidad de representante de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, el CIFDE del Tribunal Supremo Electoral y el CIFDE del Tribunal Electoral Departamental del Beni, en coordinación con la Unidad de Género, en esta su segunda jornada de webinario sobre la construcción de protocolos internos de actuación, prevención sobre casos de acoso y violencia política hacia las mujeres. En la oportunidad agradecemos la presencia de cada una y cada uno de los invitados que forman parte del directorio y la representación de las agrupaciones ciudadanas en el departamento del Beni. Agradecemos la presencia de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral en representación del CIFDE, como también de la Unidad de Comunicación, la Unidad de Género y los diferentes representantes, delegados de las agrupaciones ciudadanas. Vamos a iniciar este importante evento virtual con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Einar Ramos Álvarez. Tiene la palabra, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias, Helen. Bienvenidos y un gran saludo a nuestros colegas que nos acompañan a nivel nacional de la Unidad de Género, a los delegados de las organizaciones políticas y algunos que encuentran también de parte del directorio de las organizaciones políticas a nivel departamental. La presente reunión que estamos justamente queriendo afrontar en este momento va destinada justamente a hacer un análisis minucioso acerca de lo que es la normativa que rigen a las organizaciones políticas y las obligaciones que tienen estas mismas para con sus militantes y en este caso especialmente con relación a la mujer en la misma que forma parte de la estructura de cada una de las organizaciones políticas o ya sea participa justamente dentro de lo que es la dirigencia o es tal vez alguna candidata electa o en el ejercicio de la función pública. Entonces, lo que queremos justamente es desde la normativa general que respalda todo lo que es a las organizaciones políticas, llegar justamente a analizar cuidadosamente lo que es un protocolo que sea tal vez un modelo para que todas las organizaciones políticas de nuestro medio puedan abordar o elaborar su propio protocolo de atención a las mujeres en situaciones de acoso y violencia política en especial. Para ello le damos cordialmente la bienvenida a todos ustedes, miembros de las organizaciones chicas que nos siguen a través de este medio, que tengan ustedes muy buenas tardes y que sea de buena acogida todo esto que vamos a afrontar en esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Einar Ramos, en representación de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, que se encuentra a la responsabilidad de nuestra institución a nivel departamental. A continuación, prosiguiendo con el programa, vamos a desarrollar la temática sobre democracia intercultural y paritaria, rescatando antes que nada la importancia de la resolución dispuesta por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, que indica que el 2024 es el año de la democracia intercultural y paritaria, libre de violencia política hacia las mujeres. ¿Qué es la democracia intercultural? Vamos a realizar algunas aproximaciones sobre lo que es la democracia intercultural. Es el resultado de la disputa por la construcción democrática. Se presenta como una democracia alternativa a la democracia liberal representativa. Expresa el desafío de la demodiversidad. La democracia intercultural es un horizonte normativo en un escenario de plurinacionalidad. Es un rumbo, una resignificación
es un ejercicio de complementariedad. El origen normativo de la interculturalidad de la democracia. Antes que nada, indicar que durante las gestiones 2000 al 2005 no estuvo tomada en cuenta en la agenda de las demandas sociales ni de los desafíos políticos. No figura de manera explícita en la letra del texto constitucional en las formas de gobierno. La democracia, la interculturalidad de la democracia surge concretamente en el proceso del diseño técnico de elaboración de las leyes del órgano electoral plurinacional número 018 y la ley del régimen electoral número 026. Surge con un triple propósito. Antes que nada, sintetizar el ejercicio de la complementariedad. Segundo, impulsar el principio de igualdad, jerarquía y crear una base para su realización constitucional. Se asienta en el ejercicio de los derechos políticos, individuales y colectivos. Se limita al reconocimiento de la diferencia en el marco de la plurinacionalidad, la interculturalidad solamente se realiza como democracia intercultural. ¿Qué implica la democracia intercultural? La democracia intercultural implica la coexistencia de diferentes formas de deliberación, diferentes criterios de representación democrática. Implica el reconocimiento de los derechos colectivos y de los derechos individuales. Implica una educación orientada hacia la reciprocidad cultural. Y es en este campo que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral, en coordinación con la Unidad de Género y los diferentes CIFDES de los tribunales electorales departamentales, ha iniciado desde el año 2010 una evaluación, un diagnóstico sobre la vida democrática en igualdad de condiciones entre mujeres y varones. Es importante reconocer que aún estamos construyendo una democracia liberadora, una democracia que sea equitativa y que tanto las mujeres como los varones puedan ejercer derechos y al mismo tiempo cumplir con sus responsabilidades que organiza, relaciona, articula el ejercicio de las tres formas democráticas que constituyen el sistema de gobierno del Estado plurinacional de Bolivia. La democracia representativa a través del sufragio universal, la democracia directa y participativa a través del referéndum, revocatoria, asambleas, cabildos y consultas previas, la democracia comunitaria dando la legitimidad y legalidad a las normas y procedimientos propios de las naciones de los pueblos indígenas originarios campesinos. Importante destacar que el concurso y la participación de cada uno de los que integran y forman parte de las organizaciones políticas, es decir, partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas originarios campesinos, forman parte de este legado de responsabilidad. Es decir, que en toda la normativa, tanto interna como dada hacia el exterior, tiene que ser nivelado este sistema de gobierno paritario, equitativo. Muchísimas gracias por su tiempo y por prestar atención a esta primer temática. A continuación, saludamos al colega Ibera Paza en representación de la Unidad de Género del Tribunal Supremo Electoral, quien dará a conocer la temática sobre marco normativo en relación a los derechos políticos de las mujeres. Colega, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la licenciada Helen, directora departamental de CIPE del Tribunal Electoral Departamental del Beni. Asimismo, un saludo también al doctor Einar Ramos,
secretario de Cámara del Beni de presentación de la sala plena, y también saludo a todos los participantes en esta sala de Zoom, a las organizaciones políticas, en este caso agrupaciones ciudadanas del Beni, ¿no? Primeramente, buenas tardes. Continuando con lo que es el tema de la exposición en este webinar, haciendo hincapié de que el año 2024 es el año de la democracia intercultural, libre de violencia política hacia las mujeres, en el marco del cual se están organizando y realizando este tipo de socializaciones y en este caso organizaciones políticas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo que es el marco normativo. Como siempre, tenemos lo que es un marco normativo internacional y un marco normativo nacional. En este caso, se va a comenzar con lo que es el marco normativo internacional. Tenemos 4 convenciones que son las más importantes que debemos señalar en la presente ponencia. Eh, Como les iba diciendo, ¿no? En este ámbito tenemos lo que es primero la norma internacional, en el cual tenemos 4 convenciones que son muy importantes mencionar. Eh, la primera es la Convención Interamericana sobre la Constitución de Derechos Políticos de la Mujer, que en resumen nos hace referir a que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no debe negarse o restringirse por razones de género, ¿no? Esto ha sido llevado a cabo en el año 48 y posteriormente ha sido ratificado por el Estado boliviano mediante la Ley 2011 en el año 99. Seguidamente esto tenemos lo que es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que bien nos establece el principio de igualdad de oportunidades que debe haber en el acceso al servicio público del país, el principio de igualdad de las, en cuanto a los derechos de las mujeres u hombres, el derecho a participar en los gobiernos de determinados países, en el tema de lo que hace referencia a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, posterior también a esta convención tenemos lo que es la convención de la CEDAW, ¿no? Que más que todo trata de todas las formas de eliminación, de formas de discriminación que pueda haber en contra de la mujer, ¿no es cierto? También nos hace lo que es el tema de garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, tanto de hombres como mujeres. Y por último, hacer mención también la Convención Belén do Pará, que nos habla sobre la igualdad en el acceso a las funciones públicas que tienen las mujeres, ¿no? En el tema de incluirse en aquellos asuntos públicos donde existe la toma de decisiones. Este es un breve resumen de lo que es la norma internacional. Ahora vamos a pasar a la norma nacional. En esta normativa nacional hacemos referencia a la Constitución Política del Estado, ¿no? Nuestra Carta Magna que nos rige a todos los bolivianos y bolivianas. Tenemos eh, más que todo que hacer referencia en el tema de prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, ¿no? Así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, misma que está acá en el artículo 15, su párrafo tercero, ¿no? Del mismo modo, hacer referencia al artículo 26, que nos habla que todas las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho a participar libremente, ¿no? En el ejercicio y control del poder político. Del mismo modo, como fines del Estado, tiene la finalidad de consolidar identidades plurinacionales, ¿no? Garantizar el cumplimiento de aquellos principios, valores, derechos y deberes. Posterior a la Constitución tenemos lo que es el tema de la ley 018, que es la ley del órgano electoral plurinacional del 2010, en lo que nos establece el principio de equivalencia encontrado en su artículo 4, cuando nos hace referencia de que se debe promover el tema de la equidad de género e igualdad de oportunidades, tanto entre hombres y mujeres, ¿no? Para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Del mismo modo nos habla sobre el tema de la paridad y alternancia, que es la aplicación obligatoria
en el tema de que exista este tema de la paridad y alternancia en la elección y designación de todas las autoridades y representantes del Estado. Ahora bien, continuando con lo que son las obligaciones, hace una verificación de todas las fases en los procesos electorales, ¿no? Se debe dar el principio de equivalencia, garantizar la paridad y alternancia entre hombres y mujeres. Es más que todo eso, incluso en este punto se puede tratar el tema de inhabilitar tal vez aquellos que puedan ser candidatos, que puedan conformar un tipo de dirigencias al interior de las organizaciones políticas, que puedan tener algún antecedente de violencia, ¿no? Y ciertos requisitos que se debe tener, pues el tema del rehab, el tema de la FCD y ciertos requisitos que también son necesarios, ¿no? Prosiguiendo tenemos el tema de la equivalencia de condiciones, que igual nos habla sobre el tema de la candidata titular mujer, eh, que debe terminar de un candidato titular hombre. Nos habla sobre el tema de la asociación, ese tema, en esta de género que se debe manejar, ¿no? En el tema de las candidaturas. Obviamente, si hay un candidato titular hombre, debe haber una candidata suplente mujer. Si hay una candidata titular mujer, debe haber un candidato suplente hombre, ¿no? Esto, digamos, en los cargos de senadores, diputados, asambleístas, consejos municipales u otros cargos electivos. Del mismo modo, tenemos la atribución del órgano electoral, establecida en su artículo 49, ya, donde nos habla más que todo de los procesos de elección en el cual deben manejarse en apego a los principios de igualdad, transparencia, proporcionalidad, de acuerdo al régimen de la democracia interna de las organizaciones políticas, ¿no? Y esto de acuerdo también a los procedimientos establecidos mediante el reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. Ya, bueno, lo que hacíamos referencia, ¿no? En el tema de la lista de candidaturas, que debe cumplir obligatoriamente los criterios de paridad y alternancia. Prosiguiendo, tenemos lo que es el tema en sí de la ley 243, que es la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, ¿no? Que nos habla sobre las definiciones de lo que es un acoso político y lo que es una violencia política. El acoso político debe entenderse como un conjunto de actos que se desglosa lo que es la presión, esa influencia negativa que puede haber hacia la autoridad electa o en ejercicio de gobierno político, la persecución, que puede ser constante esa persecución, ¿no? A la mujer, la autoridad, candidata, o el hostigamiento que pueda darse, ¿no? Ya de manera, tal vez, ya con amenazas que se pueda suscitar para que pueda suspender, se pueda restringir, se pueda cortar las funciones que debería realizar normalmente en su cargo. O en todo caso, tal vez esto derivar en lo que generalmente sucede al renunciar. Aquí la autoridad presente lo que es el tema de la renuncia al cargo que ya está ejerciendo, ¿no es cierto? Consiguientemente, tenemos lo que es la violencia política. La violencia política se traduce en agresiones físicas, psicológicas, sexuales, también las amenazas, ¿no? Esto ya es un nivel, se podría decir, más elevado porque ya tratamos de violencia como tal. Entonces, igual, ¿cuál es la finalidad de la violencia política? Es lo mismo, es suspender, es restringir los derechos políticos a que libre ejercicio en su mandato que se pueda dar, ¿no? O que incurra en actos contrarios a los de su cargo o que cometa errores o incidan a cometer errores en la toma de decisiones, ¿no? Todo eso se puede dar.
En el artículo 10 de la mencionada normativa se establece que el órgano electoral es responsable en definir políticas y estrategias interculturales en temas de equidad de género, educación democrática, en particular hacia las mujeres, ¿no es cierto? Ahora bien, tenemos tal vez una norma más general que es la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En esta ley nos establece lo que son mecanismos, procedimientos para tratar instancias donde uno debe recurrir, así como las instituciones que se encargan de la prosecución y sanción a los agresores. En este caso hablaríamos de lo que es el Ministerio Público, que es la instancia que se encarga de investigar y sancionar por los delitos de acoso y violencia política. A lo que se tiene integrado en la 348, tenemos en los diferentes tipos de violencia que se enmarca en el artículo 7, tenemos en su numeral 13 lo que se referencia a la violencia en ejercicio político y liderazgo de la mujer. Ya entrando en el tema de la ley 1096 de organizaciones políticas, tenemos lo que es el tema de los principios, ¿no? Establecidas en el artículo 3, que nos habla sobre la estructura interna de las partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, en el tema de la elección de sus dirigencias, debe haber siempre una conformación en el tema de que puede paridad. Del mismo modo, también hace referencia a que debe haber esa complementariedad entre hombres y mujeres, jóvenes e indígenas, que pueden acceder también y participar de estos temas de capacitación en el interior de las organizaciones políticas, ¿no? Lo que aquí hace referencia también es que se debe hacer el tema del rechazo al racismo y toda forma de discriminación. Rechazo a cualquier forma de violencia que pueda ocasionar a la mujer, que pueda terminar en una cosa de violencia política. Ahora bien, en su artículo 17 de la mencionada ley tenemos lo que son los estatutos orgánicos que deben cumplir con el tema de la paridad y alternancia del 50% hombres y mujeres, ¿no? Incluyéndose los jóvenes. De los procedimientos democráticos que se debe realizar al interior de las mismas, y como paritarios también, la designación de delegados ante el órgano electoral nacional, respetando también el principio de la paridad y alternancia. Posterior tenemos lo que son los mecanismos que promuevan la participación efectiva de mujeres, jóvenes de los pueblos indígenas originarios. Asimismo, lo que se debe hacer es garantizar, y sí garantizar estos criterios de paridad y alternancia y la prohibición de nominar a personas que hayan sido sancionadas al interior de las organizaciones políticas, ¿no? Con alguna sentencia condenatoria que pueda haber en contra de la violencia hacia la mujer, que se puede dar como violencia doméstica u otro que pueda afectar esos derechos, que deben tomarse en cuenta también al momento de nominar las candidaturas. El artículo 18, eh, ya en la siguiente diapositiva, nos hace referencia al régimen de despatriarcalización. Este régimen de despatriarcalización es que los estatutos de los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas deben tener un régimen interno de despatriarcalización. Esa instancia se debe encargar claramente en establecer lo que son los procedimientos, el tema de prevención, restitución de derechos en casos de acoso y violencia política que se puedan suscitar al interior de los militantes, simpatizantes, dirigentes. Asimismo, eh, correlativo a esto tenemos lo que es el tema reglamento
para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política del 2017, ¿no? En el cual se establecen procedimientos para la recepción de denuncias de mujeres candidatas electas o en ejercicio de función político pública y las denuncias por acoso y violencia política, ¿no? Que esto se presenta en los tribunales electorales departamentales y en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? En secretarías de Cámara. Es lo que se estaría cumpliendo, digamos, con este reglamento, es lo establecido en el artículo 15 y 25 de la Ley 243, que establece que los servidores públicos del órgano electoral tienen la obligación de denunciar los casos de acoso y violencia política hacia las mujeres. Por último, haría mención al reglamento que hace referencia al procesamiento de denuncias, resolución de recursos y registro de resoluciones de infracciones cometidas por las dirigencias y o militancias de los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este reglamento? Es regular el procesamiento de aquellas denuncias que se hayan derivado por infracciones en las dirigencias o militancias. Asimismo, establecer requisitos y procedimientos para el registro de aquellas sanciones que se hayan dictaminado dentro de las organizaciones políticas. Este reglamento más que todo hace referencia en caso también no se haya resuelto, no se haya denunciado por, por una infracción que puede ser de acoso o violencia. Entonces, excepcionalmente, la instancia que asume esta competencia es el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Electoral Departamental. Con esto acabaríamos lo que es el tema de la normativa internacional y nacional. Y el Muchísimas, tema. Muchas gracias. muchísimas gracias, colega Iber. Muchísimas gracias. Le saludamos desde Trinidad, agradeciendo su tiempo también. Vamos a continuar con el desarrollo de este programa para abordar también esta temática sobre los lineamientos de la política de género al interior de las organizaciones políticas, ¿no? Si mientras estamos preparando la presentación para ser compartida, si los participantes, las representantes o los representantes de las agrupaciones ciudadanas tuvieran alguna pregunta, pueden hacerla conocer en este momento. Algún comentario que tengan, es interesante también ir conociendo, ¿no? El tema de sus opiniones. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿De Arnoldo qué Méndez, representante de la agrupación ciudadana? agrupación Haciendo la Oportunidad. Querida licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Primeramente, Muy buenas gracias por la tardes. invitación. Yo tengo una consulta, querida Licen. Tengo entendido que si bien existe la ley de partidos políticos, pero no sé si es correcto que esa ley aún no está reglamentada. Por ende, licenciada, tengo entendido de que no se puede realizar ningún procedimiento referente a alguna acción que pueda haber en temas de acoso hacia la mujer o ya sea para un hombre en cuestiones de acoso de violencia política, ¿no? Entonces, quisiera saber ese dato, licenciada, si es que esa ley ya está reglamentada y que si al no existir la reglamentación se puede activar algún proceso en caso de que existiera algún acoso dentro de alguna sigla política o en algún caso alguna autoridad electa, ¿no? Cedemos la palabra al abogado de la unidad de género del Tribunal Supremo Electoral, el colega Ibera Paza. Muchas gracias, licenciada. Tenemos lo que es la ley 1096, que hace referencia a las acciones políticas, ¿no es cierto? En esta ley tenemos lo que es el artículo 18, que se hace referencia al régimen de despatriarcalización, específicamente
en el cual nos habla que debe haber la paridad y alternancia en el tema de los estatutos orgánicos y también en el tema de prevención y sanción ante cualquier problema de acoso y violencia política que se pueda suscitar, ¿no? Estos son los parámetros que se deben incorporar en el estatuto orgánico, ¿no? Y también más adelante se puede explicar lo que es el tema de los protocolos que deben tener cuando se suscitan estos casos, ¿no es cierto?, de 10 militantes que pueden sufrir algún tipo de acoso por algún otro simpatizante, puede ser un dirigente. ¿Cuál es el procedimiento que esa persona tenía que hacer? Puede acudir a la instancia, puede ser la comisión de secretaría, comité de secretaría que pueda, o comité de ética que pueda atender esa solicitud, ¿no? Razón por la cual este webinar tiene ese objetivo, ¿no? De que se puedan diseñar en base a lineamientos para crear ese protocolo o ese modelo de protocolo al interior de ellos, ¿no? En sí, la ley 243 es la que se encarga de sancionar y te dice qué instancias puedes acudir más que todo, ¿no? Pero ya es, en este caso, ya cuando son autoridades electas o en función política pública. En este caso de organizaciones políticas, ellos tienen que tener en su estatuto orgánico todos estos parámetros. Muchas gracias, colega Iber. Más adelante, en la siguiente exposición, a cargo del doctor Ramos, va a abordar acerca de la construcción de estos protocolos internos, ¿no?, en respeto a los derechos políticos de las mujeres. Muchas gracias, doctor Arnoldo, también por su participación. Si tuviera otro participante, algún comentario, pregunta, sugerencia, porque lo que quiere el órgano electoral a través de los CIFDES y las unidades de género es poder construir en forma responsable estos procedimientos, de manera que no sean burocráticos, sino más bien que viabilicen, que se canalice, ¿no?, de forma más ligera, más práctica en función a la ley, la atención a los casos de acoso y violencia política hacia las mujeres. ¿Alguna otra participación, consulta, sugerencia? La palabra, doctora, si me Sí. permite, quisiera vertir mi opinión como delegado electoral de la agrupación ciudadana Busco Ver un Solo Corazón. Nosotros dentro de nuestro estatuto hemos establecido la Defensoría del Militante en 2 articulados en cuanto a garantía de derechos de militantes y Secretaría de Defensa del Militante. Pero también le damos bastante importancia en un capítulo en cuanto al acoso y a la violencia política hacia las mujeres, donde establecemos un mecanismo de prevención y capacitación permanente en cuanto a las leyes, ¿no? Dando la preferencia y protección a la mujer en cuanto a la equidad de género y también a la prevención cuando vaya a existir algún acoso, ya sea laboral, ya sea político, de género. Y es decir, que activamos ahí nuestro estatuto primeramente y luego de eso lo establece la ley, pues que denunciamos si hay una violencia también contra la mujer en cuanto a sus diversas clases, tanto emocional, verbal, redes sociales, sexual, psicológica, laboral. También podemos activarlo, como lo dice la ley, a través de la fuerza de erradicación de lucha contra la violencia. Y posteriormente también podemos aplicar medidas penales para garantizar el libre acceso de la mujer hacia estos procesos democráticos y que se sientan con libertad para poder actuar. Es decir, que de esa manera creemos que construimos a la mejora de la activación de la política dentro de nuestro departamento y dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Gracias por su participación. Estamos también como Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, de acuerdo a mandato legal, ¿no?
asistiendo en cumplimiento a las solicitudes también de poder establecer un vínculo directo, ¿no?, con las diferentes organizaciones políticas, ¿no?, viendo desde cuando eligen a sus directivas, a sus representaciones a nivel departamental, viendo que se cumpla, ¿no?, la estructura y la funcionalidad de sus estatutos, ¿no?, internos, donde se puedan tomar en cuenta los diferentes niveles de equidad y participación en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. Si el doctor Einar o el colega Ibera Pasa tuvieran algo más que complementar al respecto, caso contrario, proseguimos con la tercera temática que aborda los La lineamientos sobre la palabra, política de género. ya. Sí, escuchando al delegado de la UPCA, está bien, se está cumpliendo con el tema de cumplir con el estatuto orgánico que contemple estos temas de prevención, participación, socialización en temas de acoso y violencia política, tener una instancia donde aquella persona pueda acudir, recurrir para que proceda a su denuncia. Pero también debemos tomar en cuenta el artículo 33 de la ley 1096, nos hace referencia a que deben remitir al órgano electoral cuántos casos han atendido de acoso y violencia política y de qué manera han sido resueltos, ¿no? Esto para tal vez manejar, digamos, cómo se está realizando el tema de procedimientos en las organizaciones políticas y también de tal manera tener el dato estadístico, ¿no? Pero se apoya y se aplaude que la agrupación social del delegado cuente ya con ese instituto orgánico, ¿no? Eso es lo que se quiere, eso es lo que se pretende también. Y este es el objetivo de este webinar, de lanzar lo que es este modelo del protocolo, ¿no? Para que ellos lo puedan diseñar aquellos que no, todavía no lo tienen establecido. Eso es todo, licenciada. Muchas gracias por esto. Muchísimas gracias, doctor, y por la participación también de quienes están formando parte en esta sala de Zoom. A continuación, el colega Ibera Pasa va a abordar esta temática tan importante también como son los lineamientos acerca de la política de género al interior de las organizaciones políticas. Prosiga, querido colega. Gracias, licenciada. Bueno, prosiguiendo con la exposición, tenemos lo que son los lineamientos, ¿no? Sobre la política de género al interior de las organizaciones políticas. Eh, Como íbamos diciendo, íbamos hablando ya justamente, manejamos lo que es el tema de la despatriarcalización, ¿no? Esto que debe estar inserto en, en sus estatutos orgánicos, ¿no? Garantizar el fortalecimiento público, aquel liderazgo público, político de las mujeres jóvenes e indígenas también, ¿no? Promover aquellas acciones de capacitación, sensibilización, análisis sobre la problemática de ABT al interior de las organizaciones políticas, ¿no? Garantizar la equivalencia del 50% hombres y mujeres, mujeres u hombres, en la conformación de su estructura interna. Y aquí hablamos sobre la elaboración de aquellos protocolos de atención de acoso y violencia política al interior, ¿no? Los protocolos que ellos deben tener, aquel procedimiento para poder realizar esta denuncia, que puede ser verbal, escrita, dar el plazo para que se pueda subsanar, hacer algún tipo de observación, el traslado a la otra parte para que pueda responder y al último emitir la sanción o infracción correspondiente y el tema de la reparación del daño, ¿no? Como otro punto que se establece en la siguiente diapositiva es de abstenerse en incluir propagandas que puedan causar violencia política en razón de género. Esto más que todo en temas electorales. Y también hablamos de los comités de ética o puede haber también secretarías de ética, ¿no? Se puede dar también, que deben verificar que sus candidatos no cuenten con aquel registro de violencia que generalmente nos piden, que es el certificado de ética, ¿no es cierto? Que se debe descartar cualquier postulación de que eh, candidato que puede contar con algún agente de violencia.
Eso es, más que todo estos lineamientos, y también hacer referencia a que el año pasado, lo que es el instructivo número 15/2023, que ha sido dirigido a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y NPOs, ¿no? En el cual se ha establecido lo que son estos lineamientos, ¿no? Y para ver quiénes ya tienen conformado sus estatutos orgánicos todos sus parámetros, ¿no? De atención, prevención, eh, participación, socialización, sensibilización en el tema de red, ¿no es cierto? Ya finalizando, esto más que todo es para las organizaciones de las NPOs, ¿no? El cual se va a tratar el día de mañana. Pero ya hablando, finalizando con los lineamientos escritos, ya habríamos concluido, estimada licenciada, ¿no? Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias en representación de la unidad de género al colega Ibera Paza. Ya para cerrar este webinario en su segunda jornada con representantes y el directorio de agrupaciones ciudadanas en el departamento del Beni, le cedemos la palabra al doctor Einar Ramos para que pueda tocar la temática acerca de la construcción de los protocolos internos de actuación, seguimiento de casos de acoso y violencia política hacia las mujeres. Tiene la palabra doctor Einar. Muy buenas tardes, queridos colegas a nivel nacional, eh, tanto a la unidad de género como al CIFDE nacional que nos siguen, y a Helencita, desde luego. También un cordial saludo a todos los representantes de las organizaciones políticas, como ser Arnoldo, el doctor Arnoldo, ¿no? Representantes de Haciéndolo por Trinidad, de Fuerza Social Demócrata, el doctor Javier Bernal, el doctor Rey Soruco, en representación de Beni Un Solo Corazón, a Wendy, y bueno, y a todos los que están presentes, ¿no? Un gran saludo, y bueno, estamos aquí para, como dijo la licenciada Helen, para buscar justamente las formas de unificar los criterios que sean necesarios para justamente, en lo que me corresponde, armar un protocolo que sirva como guía para todas las organizaciones políticas en la elaboración de lo propio para la protección de las mujeres, más que todo sobre lo que es acoso y violencia política que últimamente se nos está dando en nuestro medio, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la cuestión de el, la normativa, hacer un análisis acerca de lo que es la normativa, eh, sobre lo que es el acoso y violencia política, que si bien lo tocó el doctor Iber ya en sus anteriores exposiciones, pero vamos a hacer un poquito más énfasis como un antecedente ya para la creación de nuestros protocolos, que es el motivo de esta reunión, ¿no? El artículo 17 de la ley 016, que si ustedes recuerdan bien las exigencias que les hacíamos más que todos las organizaciones políticas que ya tienen aprobado su estatuto orgánico, establece entre una de sus obligaciones o exigencias, podríamos decir nosotros, eh, la elaboración de principios, ¿no? Primero que nada, partimos de ahí, de que todo estatuto tiene que tener sus principios. Y el artículo 17 de la ley 1096 dice los principios, además de lo que están establecidos en la presente ley, porque la ley 1096 tiene sus propios principios. Entonces, todas las organizaciones políticas ya tienen de por sí solo que también hacer suyos estos principios que están establecidos, inclusive en la Constitución Política del Estado, en la Ley 018, la Ley 026 y, ¿por qué no?, justamente la Ley 1096, ¿no? Entonces, es una de las exigencias de haberlos justamente insertados en sus estatutos orgánicos. Y como podemos ver, justamente eso están dentro de sus estatutos orgánicos. También tiene que tener un régimen interno de género que garantice justamente la equidad
la paridad, la alternancia, las formas de cómo acudir justamente a formar parte de su dirigencia. Y lo que nos interesa bastante en esta temática, el inciso J del artículo 17 de la ley 1096 dice que tiene que tener sus estatutos la elaboración de protocolos internos para la prevención, atención de denuncia, sanción del acoso y la violencia política hacia las mujeres, que incluyan procedimientos, instancias competentes y sanciones. Y ahí justamente quería detenerme un poco para hacer hincapié a la pregunta que hacía el doctor Arnoldo Méndez en representación de la agrupación ciudadana HT, cuando decía de que tal vez a la ley 1096 le faltaba alguna reglamentación al respecto, ¿no? La ley 1096 nos da los lineamientos generales para justamente conformar una organización política que cumpla justamente con todos los postulados constitucionales, ¿no? Y aquí justamente este artículo y ese inciso que acabo de leer yo nos dice de que todas las organizaciones políticas tienen pues que reglamentar ya sus estatutos o en su defecto elaborar un protocolo justamente interno que sea propio de cada una de las organizaciones políticas para justamente prevenir, atender las denuncias o sancionar el acoso y la violencia política hacia las mujeres, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que reglamentar más bien o elaborar nuestros propios protocolos para que no quede simplemente, no quede en simples letras lo que está establecido en nuestros estatutos. Nuestros estatutos, decía el doctor Rey Soruco, decía, tiene la protección hacia la mujer, tiene protección contra el acoso. Sí, es cierto, los tienen. No todos los estatutos tienen porque es una exigencia de la ley 1096. Sin embargo, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta justamente ese procedimiento que sea adecuado, necesario, oportuno para que nosotros como dirigentes de esas organizaciones políticas empecemos justamente a procesar y ver cuáles son los pasos a seguir para que estas personas que se encuentran desprotegidas, en este caso la mujer, ¿no? Tenga justamente una protección adecuada, oportuna y que se sancione, ¿no? Como lo dice este articulado, ese acoso y violencia política que se está sufriendo al interior de su organización política, porque ya sabemos cuál es el procedimiento de al exterior de su organización política. Puede ser por otros compañeros de trabajo, tal vez dentro de lo que es una alcaldía, una gobernación, una asamblea legislativa, en fin, ¿no? Entonces, lo que queremos y es el objeto precisamente de estas charlas es buscar esos mecanismos para armar un modelo de protocolo que sirva o que sepamos adecuarlos a nuestra organización política, ¿no? Seguimos con la ley 1096, por favor, Helecita, dale para atrás nomás. La ley 1096, como lo decíamos, también establecen el régimen de despatriarcalización. ¿Y cómo podemos entender esta terminología de despatriarcalización? Siempre hablamos de descolonización, despatriarcalización, pero sin embargo hace falta que comprendamos qué es lo que viene a ser la descolonización. Colonización en sí, que es el de donde se deriva la descolonización, es justamente un pensamiento, ¿no? Colonial o entregados por las colonias conquistadoras de nuestros medios, donde nos indicaban, por ejemplo, de que solamente el hombre era justamente el que podía llevar las riendas, un ejemplo del hogar, que solamente el hombre podía llevar las riendas de una organización política, que solamente la mujer servía para cuestiones de aspectos domésticos. Entonces, y ahí es donde viene el pensamiento descolonizador, es decir, aperturar nuestra mente y ver justamente de que la mujer está al lado del hombre y que también puede llevar las riendas de un hogar, puede llevar las riendas de una organización política, puede ser directora, puede ser ejecutiva, puede ser la presidenta de una organización política,
Entonces, ahí es donde dice, o viene este régimen de despatriarcalización que contiene el artículo 18 de la ley 1096, donde nos da las pautas o cómo justamente hacer o prevenir cualquier tipo de acciones que contravengan este pensamiento descolonizador, para poder de esta manera ir eliminando ese pensamiento patriarcal que tenemos los hombres dentro de lo que son las organizaciones políticas. Y es por eso que dice establecer acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas restitutivas de los derechos en casos de acoso y violencia política hacia la mujer. Acciones afirmativas en la conformación de las estructuras paritarias y los correspondientes a mecanismos de seguimiento de la misma. Mecanismos de procedimiento y reglamentos internos para dar seguimiento a las denuncias de acosos y violencias políticas. Fíjense ustedes que es justamente el motivo de lo que es el protocolo como tal. Entonces, un protocolo o modelo que nosotros estamos queriendo compartir con ustedes tiene estos 8 puntos que ustedes están viendo en la pantalla. Primero que nada, este protocolo tiene que tener objetivos. Objetivos claros que podíamos nosotros, por ejemplo, analizar los objetivos que se encuentran establecidos en la ley 2043, ¿no? Por ejemplo, el objeto está establecido en la ley 243. El objeto en el artículo 2 dice, la presente ley tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso o violencia política hacia las mujeres. Entonces, partiendo de este modelo, también podríamos nosotros decir que nuestro protocolo de nuestra organización política tiene como objetivo justamente ver, ¿no? Ver cómo garantizamos el ejercicio pleno de los derechos políticos de la mujer. El compromiso en sí del partido político justamente tiene que estar, tiene que sostener que la violencia contra la mujer en la vida política es una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, como partidos políticos que tenemos que estar comprometidos en entender este tipo de violencia para justamente erradicarla de nuestro interior, de nuestra organización política. Y también nuestro protocolo tiene que tener definiciones claras. Por ejemplo, si analizamos el artículo 7 de la ley 243 establece algunas definiciones acerca de lo que es el acoso y violencia política, nos dice qué es una violencia política y así definir cada una de las cuestiones. ¿Para qué? Para que nuestro protocolo sea más entendible, más comprensible, porque entendemos de que no siempre es un abogado el que está dentro de lo que es nuestro tribunal de honor, nuestro tribunal de resolución de conflictos en sí dentro de nuestra organización política. En nuestros estatutos orgánicos tienen estos tribunales, ¿no? Todos los tienen, pero no tenemos ese procedimiento, ese protocolo que nos haga viable poner en práctica en sí un proceso en contra de cualquiera de nuestros miembros militantes para justamente erradicar de ellos esta mentalidad o este acoso y violencia política hacia las mujeres a nuestro interior, ¿no? Un punto 4 nos habla sobre lo que es el ámbito de aplicación. La ley 243 nos dice que el ámbito de aplicación es justamente la protección de las mujeres en estado de desventaja, podríamos decir, ¿no? Por eso es de que nos conceptualiza aquí, dice, constituye violencia contra la mujer en la vida política aquellas acciones, conductas u omisiones que agredan físicamente a una o varias mujeres con el objeto o resultado de menoscabar, anular los derechos políticos. Entonces, ese ámbito de aplicación justamente tiene que ser la mujer en situación de desventaja. El punto 5 habla sobre lo que nuestro protocolo debe de contener también cuestiones de prevención, ¿no? Yo los escuchaba a los dos que intervinieron que también de decir de que tienen formas de prevención en sus estatutos, desde luego que tienen, pero ¿cómo lo ponemos en práctica esas formas de prevención? No olvidemos nosotros que ahora, por ejemplo, estamos en un año no electoral, entonces nosotros dentro de nuestros POA tenemos que estar ya ejecutando
este tipo de políticas de prevención como una labor interna de nuestra organización política. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a obtener los recursos económicos? Todo esto ligado justamente a ver a una mujer libre de acoso y violencia política, ¿no? Eso es como un ejemplo que podíamos justamente considerar dentro de lo que es nuestro POA y que tiene que estar dentro de lo que es nuestro protocolo, ¿no? Entonces, tenemos también otro que es el punto principal, podríamos decir más bien, de nuestro protocolo, que es el procedimiento. Un procedimiento que garantice, ¿no?, de que la denuncia por acoso y violencia hacia la mujer tiene que llegar a un final de sanción, como es el punto 7, ¿no? Por eso hay garantías del procedimiento ante denuncias por acoso y violencia política. Órgano instructor, ¿qué comisión de ética del tribunal? ¿Es un tribunal de honor? ¿Es un tribunal de resolución de conflictos? ¿Es un tribunal, cualquiera sea la forma de que cada organización política le ponga, ¿no? Una vez el año pasado, cuando estábamos dando charlas justamente a uno de los órganos legislativos de acá de nuestro medio, preguntábamos si tenían justamente algún tribunal o alguna comisión de éticas dentro y nos dijeron de que no tenían o que lo tenían pero no ejercían su labor. ¿Por qué? Porque no tenían justamente, si bien su reglamento decía creación del Tribunal de Ética y estaban con el Tribunal de Ética, pero el Tribunal de Ética no abordaba o no realizaba su labor precisamente por la falta de un mecanismo propio, un protocolo, un instrumento que les diga a ellos cuál es el camino a seguir dentro de lo que es una denuncia de acoso y violencia política hacia la mujer, ¿no? Entonces, este procedimiento acaba siempre con una sanción que tiene que estar necesariamente en razón a la gravedad de los actos cometidos y de acuerdo a lo que establece la normativa interna del partido político. Las sanciones pueden incluir, por ejemplo, amonestación privada, ¿no?, por escrito o verbal, en fin, cualquiera, o inclusive podíamos dentro de lo que es este protocolo indicar cuáles son las sanciones de acuerdo a la gradación de las faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. En razón a ello, podíamos nosotros decir, podemos sancionar como falta leve tal cosa, ¿no? Falta muy grave tal cosa y falta muy grave, sancionarlo con la suspensión de la organización política. No, son ejemplos que les estoy dando, ¿no? Sin embargo, es importante también, ¿no?, aclarar de que toda sanción no busca simplemente sancionar o expulsar o castigar. La sanción no la liguemos a castigo, porque la sanción tenemos que considerarla nosotros desde un punto humanístico. Una sanción tiene que ser reparadora de daño, ¿no? O reparadora de pensamientos, ¿no? De que justamente nosotros veamos de que con esta sanción se logre cambiar la mentalidad de la persona procesada por acoso y violencia política, de que comprenda de que no debe justamente menoscabar la dignidad y la inteligencia, podríamos decir la honra de una mujer, ¿no? Para justamente ligarla a una situación de desventaja frente a los otros o frente a la labor que está desempeñando. Entonces, esta sanción tiene que ser más que todo reparadora. Sin embargo, tiene que garantizar la plena satisfacción de los derechos de las víctimas y que hayan sido afectadas por actos de acoso o violencia política, ¿no? Entonces, este es nuestro modelo que nosotros le proponemos a ustedes como organizaciones políticas para que ustedes puedan analizarla y que puedan de aquí a un tiempo, ¿no?, 15 días, 20 días o tal vez en sus próximas asambleas, estar aprobando ustedes sus propios protocolos según las normativas justamente que nosotros tenemos, que es la ley 1096, sus estatutos y en el marco de lo que es la Comisión Interamericana, ¿no?, de la mujer, que es quien nos da más o menos estos lineamientos para la elaboración de estos protocolos de acoso y violencias políticas que se puedan dar al interior de nuestra organización política. Eso es todo con ustedes. Si ustedes tienen alguna consulta, estoy presto a responder cualquiera de sus dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Einar, por su participación en esta importante
reunión que tenemos con los representantes y directorio de las agrupaciones ciudadanas en el BENI. ¿Alguna pregunta que tengan? Pueden hacerla conocer, sugerencia o propuesta para optimizar el trabajo que como órgano electoral venimos desarrollando. Bien. Licenciada, Sí. perdón. ¿Sí? Gracias, licenciada. No, primeramente yo quiero agradecerles de verdad este tipo de información es la que justamente los partidos y agrupaciones ciudadanas son las que necesitamos y requerimos. Creo que nos ha quedado más que claro. No sé si es posible, licenciada, que toda la exposición que se ha presentado hoy nos las puedan facilitar también de alguna manera para poder tenerlo en físico dentro de las posibilidades que existan. Yo quiero agradecerle, licenciada, en este momento estoy ingresando ya a sesión ordinaria en el Consejo Municipal y bueno, decirles que como siempre dentro de todas las todos los instructivos que saque el Tribunal Electoral, vamos a estar prestos a participar y a ser partícipes de cualquier actividad que realice. Muchísimas gracias y saludos para todos. Muchas gracias, señor Arnoldo Méndez. Importante aclarar a todos los participantes en esta sala Zoom de que las presentaciones se les va a socializar a través del grupo de WhatsApp donde estamos todas y todos conectados. ¿Alguna otra opinión, sugerencia, pregunta? Si no hubiera, y con la autorización del representante de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral a nivel departamental, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su presencia y su atención, hemos concluido esta sala con la temática de la construcción de protocolos internos de actuación y prevención en casos de acoso y violencia política hacia las mujeres. No sin antes recordarles que esta es una primera etapa de un ciclo que se va a desarrollar no solamente a nivel virtual, sino también que queremos llegar a diferentes espacios y lo vamos a iniciar con los representantes también en la Asamblea Legislativa Departamental el día de mañana, con las y los concejales de los municipios de nuestro departamento, de los 19 municipios de nuestro departamento, iniciando por Riberalta y Guayaramerín la próxima semana. Sabemos que esta educación sobre democracia intercultural y paritaria no es de un día ni de un año, sino que es una tarea permanente de construcción corresponsable. Es decir, que tanto la sociedad como el órgano electoral tienen a cargo la socialización y el fortalecimiento de la misma. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan muy buenas tardes.